Soy Gonzalo Prieto y esto es el podcast de Geografía Infinita. Vuelve este espacio de divulgación geográfica en formato sonoro después de algo más de 3 años de silencio. Durante este tiempo he estado ocupado en otros proyectos profesionales y eso hizo que el podcast quedara en pausa. Pero mientras tanto, Geografía Infinita ha seguido viva. El blog ha continuado abierto, publicando nuevos artículos y acercando la geografía a miles de lectores, a todos vosotros. Muchas gracias. Ahora ha llegado el momento de recuperar también este formato, porque hay historias que se disfrutan más cuando alguien te las cuenta. Esta es, de hecho, la tercera etapa del podcast de Geografía Infinita. La primera comenzó en 2013, cuando aún el fenómeno de los podcasts estaba dando sus primeros pasos. Quizá era hasta demasiado pronto. Aún no existía el enorme ecosistema de programas que tenemos hoy y escuchar un podcast seguía siendo una costumbre muy minoritaria. La segunda etapa arrancó en 2020, en plena pandemia. Fueron unos años de mucho crecimiento para este formato y el podcast estuvo activo hasta 2022. Después, circunstancias personales y profesionales hicieron que tuviera que dedicar mi tiempo a otros proyectos, como os contaba, y poco a poco el micrófono se fue apagando. Pero la geografía nunca deja de ofrecer buenas historias y creo que este es un buen momento para volver a compartirlas. Así que bienvenidos de nuevo al podcast de Geografía Infinita. Abrimos esta nueva temporada con un tema que cada vez que aparece en las noticias nos recuerda hasta qué punto nuestro planeta sigue siendo un lugar dinámico. El pasado 24 de junio de 2026, un potente terremoto volvió a sacudir el norte de Venezuela, en la zona de La Guaira. Un terremoto devastador que dejó tras de sí un potente rastro de destrucción y del que todavía se siguen lamentablemente contando víctimas. Cuando ocurre un terremoto de estas características, solemos siempre hacernos la misma pregunta: ¿por qué precisamente ahí? La respuesta puede parecer sorprendente y, aunque todavía somos incapaces de predecir cuándo se producirá el próximo gran terremoto, sí conocemos bastante bien los lugares donde es más probable que ocurra. De hecho, si pudiéramos desplegar un gran mapa del planeta y representar sobre él todos los terremotos registrados durante las últimas décadas, descubriríamos que los seísmos no aparecen repartidos al azar, se agrupan formando largas bandas que recorren la Tierra, las placas tectónicas. Vamos a recorrer ese mapa invisible para entender por qué la Tierra tiembla siempre en los mismos lugares y cuáles son las regiones con mayor riesgo sísmico. A menudo pensamos en la Tierra como un planeta estable, nos acostumbramos a ver las montañas, los continentes o los océanos como elementos permanentes en el paisaje. Sin embargo, nuestro planeta está en constante movimiento. La capa más superficial de la Tierra, la litosfera, está dividida en una serie de enormes bloques llamados placas tectónicas. Son como las piezas de un gigantesco puzzle que flotan sobre el manto superior, la astenosfera. Toda la litosfera está dividida en esas placas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. En los bordes de estas placas se concentra la actividad sísmica, volcánica y tectónica. Estas placas se desplazan lentamente, se mueven muy despacio, impulsadas por el calor del interior del planeta, apenas unos centímetros al año. Esos movimientos, mantenidos durante millones de años, han abierto océanos, han levantado cordilleras, han separado continentes y han moldeado prácticamente todos los grandes paisajes del planeta. Los terremotos son una de las manifestaciones más visibles de esa dinámica continua. Se producen casi siempre en los límites entre las placas tectónicas. Podríamos imaginar esos límites como unas costuras que unen las piezas de ese gran puzzle terrestre. Son zonas donde las placas interactúan de distintas maneras y donde se acumulan enormes tensiones. Existen 3 tipos
principales de límites. En primer lugar, los límites convergentes son aquellos en los que dos placas chocan. En muchos casos, una placa oceánica se introduce bajo otra en un proceso denominado subducción. Estas zonas generan algunos de los terremotos más intensos jamás registrados y también dan origen a numerosos volcanes. En segundo lugar, están los límites divergentes. Por el contrario, las placas ahí se separan. El magma asciende desde el interior del planeta y crea nueva corteza terrestre, y aunque también producen terremotos, suelen ser de menor intensidad. Por último, están los límites transformantes, donde dos placas se deslizan lateralmente una respecto de la otra. El movimiento no es continuo porque la fricción mantiene bloqueadas las rocas durante años o incluso siglos. Cuando la tensión acumulada supera su resistencia, la energía se libera de golpe, y ahí es cuando sucede un terremoto. La región sísmica más conocida del planeta es el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Se trata de una inmensa franja de unos 40.000 kilómetros que rodea prácticamente todo el Océano Pacífico y concentra cerca del 90% de los terremotos registrados en el mundo. Si recorremos ese anillo, encontramos algunos de los países más sísmicos de todo el planeta. Comenzamos en Chile, donde se produjo en 1960 el terremoto de mayor magnitud jamás registrado, con un valor de 9,5 grados en la escala que mide los terremotos, la escala Richter. Ascendemos por la costa occidental de Sudamérica hasta Perú y Ecuador, continuamos por Centroamérica, por México, California y Alaska. Desde allí cruzamos el estrecho de Bering hacia Rusia, descendemos por la península de Kamchatka y llegamos a Japón, uno de los países mejor preparados del mundo para convivir con los terremotos. El recorrido continúa por Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda hasta cerrar el círculo. Todos estos lugares tienen algo en común: se encuentran sobre zonas donde una placa tectónica se introduce bajo otra. Es el escenario perfecto para que se acumulen enormes cantidades de energía durante siglos, dando lugar a esos terremotos cuando esa energía se libera. Pero el Pacífico no es el único lugar donde la Tierra tiembla con frecuencia. Existe una segunda gran franja sísmica, mucho menos conocida por el gran público, es el cinturón alpino himalayo. Comienza en la península ibérica y el norte de África, atraviesa Italia y Grecia, continúa por Turquía y el Cáucaso, recorre Irán y Pakistán y termina en el Himalaya y el sudeste asiático. Aquí la protagonista es la colisión entre varias placas: la africana, la arábiga, la india y la euroasiática. Ese lento choque ha levantado algunas de las montañas más espectaculares del planeta. El Himalaya, por ejemplo, sigue creciendo unos pocos milímetros cada año porque la placa india continúa empujando hacia el norte. Pero esa misma fuerza que crea montañas también genera terremotos. Por eso países como Turquía, Grecia, Italia, Irán o Nepal aparecen con frecuencia en las noticias cuando se producen grandes seísmos. Y aquí terminamos en el punto de partida. Cuando pensamos en el Caribe solemos imaginar playas, arrecifes y aguas tropicales. Sin embargo, bajo esa imagen paradisíaca se esconde una de las fronteras tectónicas más activas del planeta. La placa del Caribe interactúa con las placas norteamericana y sudamericana mediante una compleja red de fallas y zonas de subducción. Esa es la razón por la que Haití, República Dominicana, Puerto Rico o el norte de Venezuela registran terremotos de forma periódica y quizá reciban menos atención mediática que Japón o Chile, pero forman parte exactamente de ese mismo mapa global del riesgo sísmico. El reciente terremoto de Venezuela no ha sido un fenómeno aislado ni imprevisible desde el punto de vista geológico, ha sido la consecuencia de un proceso que lleva desarrollándose millones de años. Y es llegados a este punto cuando surge una pregunta que es inevitable: si conocemos tan bien el mapa de los terremotos, ¿por qué seguimos sin ser capaces de predecirlos? La respuesta está en la enorme complejidad del comportamiento de las rocas. Sabemos dónde se encuentran las fallas activas, qué placas acumulan tensión, incluso podemos calcular la velocidad con la que se desplazan. También conocemos qué regiones presentan una mayor probabilidad de sufrir un gran terremoto, pero no sabemos cuándo esa tensión
alcanzará exactamente el punto de ruptura. Es como doblar lentamente una rama. Sabremos que terminará rompiéndose, pero resulta imposible determinar el segundo exacto en que lo hará. Y ese sigue siendo uno de los grandes retos de la geología moderna. Quizá la principal enseñanza de los terremotos sea que la naturaleza posee un orden que no siempre percibimos. A primera vista, los grandes seísmos parecen fenómenos imprevisibles y también caóticos. Sin embargo, cuando observamos el planeta desde una perspectiva geográfica, descubrimos que obedecen a un patrón que es muy preciso. Existe un mapa invisible que atraviesa la Tierra siguiendo las fronteras entre las placas tectónicas, un mapa que lleva millones de años prácticamente inalterado. Conocerlo no nos permite evitar los terremotos ni saber cuándo ocurrirá el próximo, pero sí nos ayuda a comprender por qué la Tierra tiembla siempre en los mismos lugares. Hasta aquí este episodio del podcast de Geografía Infinita. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.